tema que me correspondió a mí fue el análisis factorial del test. Básicamente el análisis factorial nació en Inglaterra con nuestro siglo que se ha desarrollado en muchas direcciones. Surgió en relación con el problema de la inteligencia, bajo un autor llamado Sperman, que se basó en ideas de Galton Pearson, que fue el creador de la teoría del factor general. Hoy en día se aplica en la psicología y en las ciencias humanas y sociales. Bueno, hablaremos del test. El test surgió antes del análisis factorial, ya que es un método característico de la psicología contemporánea. El test también es un instrumento de medida y diagnóstico. El análisis factorial es como la base para que el test sea más experimental. El test es un método importante en la investigación de la psicología teórica y aplicada. El test es un procedimiento diagnóstico de estimación o medida. El test tiene diferentes partes que lo complementan, como se encuentra el manual. El manual de un test cumple dos funciones: es explicar, demostrar el cómo, para qué sirve, cómo se interpreta y para qué sirve, y cómo se aplica. El manual es la justificación de ese procedimiento. Si alguna parte falta, no hay test, no se logra evidenciar un test y no hay ninguna respuesta. El manual debe tener una validez, una fiabilidad y una tipicidad para que la comprobación sea objetiva, es decir, para que sea válido o no sea válido. Hablaremos qué es la validez. La validez muestra los grupos, o sea, los sujetos o la población que se han utilizado para el estudio. La fiabilidad es la muestra de esos resultados, lo que significan. La tipicidad, en qué poblaciones puede aplicarse, es como la interpretación de los resultados. El test también tiene diferentes técnicas. En la técnica del análisis factorial podemos encontrar la preparación, que la preparación es la parte más importante, o sea, la fase del comienzo. Es el estudio, el campo de la actividad humana, es como la recolección de información, la formulación de hipótesis de los factores buscados. Luego encontramos la factorización, el número de factores necesarios para explicar las correlaciones halladas. Podemos también encontrar la rotación, que es la operación. Los ejes se giran hasta una posición, es decir, como el significado psicológico y las operaciones que se encuentran en este. La interpretación, el significado de cada factor. Es la intervención de todos los procesos que se generan en el test y todo dependen de esto. En este test podemos aplicar en diferentes campos, como puede ser el campo del razonamiento, de la percepción, el campo motor, de la personalidad o espacial. Hablaremos de cada uno de ellos. Está el campo espacial, que podemos interpretarlo por test de inteligencia práctica, ya que miden al sujeto por mediciones a la imaginación de objetos rígidos en diversas posiciones, como por ejemplo el desarrollo de superficies, las figuras de papel o ensambles de bloques. Podemos encontrar otro campo como es el campo del razonamiento, puede ser inductivo o deductivo. El inductivo son test de números, letras, palabras, etc. El deductivo, test de silogismos. También encontramos el campo perceptivo, la parte visual, auditiva. En este encontramos la rapidez o la estructuración. La rapidez son test de percepción de detalles, figuras idénticas o distintas. En la estructuración encontramos las figuras incompletas o las palabras mutiladas o palabras cortas. También encontramos campo motor, que son los test de habilidad mecánica e inteligencia, cubiertos por G, factores de razonamiento. Lo que estudia o lo que mide son la destreza, la rapidez, la coordinación o el ritmo. Podemos encontrar el campo de la personalidad. Es un poco más complejo porque se someten a estudios factoriales también. Se basa básicamente en cuestionarios. Estudia o mide los factores bipolares, la estabilidad emotiva, el neurotismo, la depresión, la despreocupación, el dominio o la sumisión. Luego de esto podemos encontrar otro tema muy importante como es el análisis lógico de los argumentos del test. Los argumentos
deben ser muy lógicos, es decir, que sean válidos. No es necesario que la conclusión sea verdadera, solo que la conclusión sea una consecuencia lógica de las premisas y el argumento